¿Qué tal, amigos de Dilo al Mundo? Bienvenidos a otro programa más. Nos acompaña Nara Álvarez de la provincia de Mendoza, de la República Argentina, un territorio que tiene fama de ser la tierra del sol y del buen vino. Sí, así dicen. Para nosotros, del buen jugo de uva, ¿no es cierto? Sí, así es, tal cual. ¿Cómo estás, Caleb? Bien, bien. Muy agradecida al Señor de poder estar nuevamente aquí y también saludar a nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de sus pantallas y, como tú decías, ¿no? Esperar que realmente pueda ser de una gran bendición, así como lo fue primeramente a nosotros, yo creo, a ti también, Así el es. poder estudiar. Así es. Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán con el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta introducción que quería dar para nuestro programa de hoy nos hace pensar en cuál es el propósito de Dios para nosotros. Los entendidos resplandecerán con el esplendor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Son los eruditos? ¿Son personas con capacidades enormes que nosotros no tenemos? Dice la Biblia que Jesús eligió lo que no es para deshacer lo que es. Los entendidos son los que van a Jesús, los que le piden el Espíritu a Él para poder comprender. Los entendidos son los pobres de espíritu, son los que tienen hambre y sed de justicia. Los entendidos son los que buscan a Dios. Los entendidos son los que reconocen que en ellos hay solamente perdición. Y entonces se aferran de Jesús como se aferró nuestro Padre en la fe, como se aferró Israel, como se aferró Jacob del ángel de Dios, como se aferró Jacob de Jesús. Y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Enseñarle la justicia a la multitud es el don que Dios nos da. Es la misión que Dios nos da. Es la promesa que Dios nos hace para poder compartir sus palabras de justicia, para poder compartir no una teoría, sino para poder compartir a Jesús en nosotros. La verdad pasando por nuestra vida es la que puede manifestarse para salvar a otros, no una teoría de esto. ¿Qué reflexión te merece esta promesa que Dios nos hace? Realmente, qué maravilloso. No me había puesto nunca a pensar así, pero claro, es algo que Dios nos está haciendo a todos, ¿no? No porque uno pueda estar acá por ahí grabando un programa, enseñando, podría uno decir así, no, esto es para todos. Todos podemos llegar a ser esos entendidos. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque toda esta sabiduría, todas estas enseñanzas no se las diste a los entendidos, a los sabios de ese tiempo, digamos, a los eruditos, sino a los niños, como decías, a quien humildemente acepta y quiere recibir más de Jesús, y todos podemos llegar a eso. Que esta esperanza sea la que nos guíe a lo largo de este programa que vamos a desarrollar y que pueda darnos felicidad, que pueda darnos estar exultantes en algo tan lindo como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. El programa de hoy trata sobre qué hizo Jesús después que resucitó. No sé si tenemos en claro todos qué hizo Jesús.
siempre viene bien saber, estudiar, tener al detalle las cosas, porque si no a uno a veces le parece que sabe, pero en realidad no sabe. Eso puede ser un engaño que nos pasa a los seres humanos y cuando llega el momento en que necesitamos conocer, a veces se nos mezcla todo, tenemos un panorama muy vago. Entonces vamos a tratar, cuando Jesús resucitó, ¿a quiénes se les apareció? ¿Qué les dijo? ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿Cuáles fueron sus propósitos, sus sentimientos? ¿A cuántas personas se les apareció? ¿Dijo alguna enseñanza nueva? ¿Agregó alguna otra doctrina? Para los discípulos. ¿Y cuántos días estuvo en la tierra después de que resucitó? En Hechos, capítulo 1, Lucas nos da esta precisión. A estos también se presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Estos 40 días fueron 40 días decisivos para el grupo de discípulos, que no era solamente los 11, aunque los 11 eran el grupo, digamos, más representativo. Sí, más íntimo de Jesús. Pero habían muchos discípulos que realmente amaban a Jesús y que también eran parte de este movimiento, de esta iglesia naciente, y en estos 40 días tuvieron un bautismo de fuego, digámoslo así. Tuvieron una experiencia que fue decisiva, que fue elemental para poder realizar el trabajo que tenían por delante. ¿A cuántas personas? Bueno, Jesús se le apareció primero a María Magdalena, lo vimos en el programa anterior, luego se le apareció a las mujeres, luego se le apareció a Pedro, luego se le apareció a todos los discípulos, pero tuvo una reunión grande, una reunión masiva donde se convocó a toda la gente que se podía, y dice Pablo en 1 Corintios 15, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, antes de irse. Vamos a empezar haciendo un poquitito más de hincapié y a la vez recapitulando el programa anterior, donde decía en los evangelios que primeramente Jesús se le apareció a María Magdalena. En Marcos capítulo 16 dice: una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Después en Juan 20 dice: volviéndose ella le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús dijo, suéltame. O sea, ella se postró a sus pies y quería abrazarlo para adorarlo. Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No sé qué es lo que más te llama la atención a vos, Nara, de esto. Yo creo que esto que has remarcado al final, ¿no? No lo creyeron. Jesús mismo había dicho, si por ahí podemos recordar, ¿no? Que Él les había dicho que lo que iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar en la tumba y que después iba a resucitar y les había dicho, ¿no? Claramente. Y también, bueno, el Antiguo Testamento también hablaba de esto, de la resurrección de Jesús. Así es. Y sus discípulos, se ve que estaban tan entristecidos, tan cegados que no recordaban sus palabras. A mí, aparte de esto, también me llama la atención esto de yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ahí primero dice que Jesús no aceptó la adoración de los discípulos, el reconocimiento antes de subir a su Padre. Jesús buscaba la gloria de su Padre y tenía que recibir la aceptación de su Padre del sacrificio que había hecho.
Pero Él se despide y Él informa lo que va a hacer. O sea, en este primer día de la resurrección, podríamos pensar que Jesús, después de semejante muerte, se levantó convaleciente, se levantó a tener quizás 40 días de convalecencia, de reponerse. No, no fue así. Jesús se levantó con una intensa actividad ese primer día de la semana, ese domingo. Trabajó muchísimo Jesús. Tuvo un día realmente muy intenso. Y no solamente que tuvo un día muy intenso, sino que las noticias importantes nos las comunica. Suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y después se inicia un proceso con los discípulos. Un proceso donde los discípulos estaban desanimados, estaban perplejos, estaban sin fe, su fe había desaparecido. Y no podían creer los testimonios de su resurrección. Estaban como en completa oscuridad. Aún testimonios que era imposible de que fueran mentira, testimonios que eran avasallantes, porque cada vez recibían más testimonios. Primero María, después vamos a ver que otras mujeres que venían de otros lugares también fueron instruidas por los ángeles acerca de la resurrección de Jesús, y también se les presentó Jesús a ellas, y los discípulos recibieron vastos testimonios, pero no alcanzaba para sacarlos de esa perplejidad, para sacarlos de ese descorazonamiento enorme que tenían. No podían entender, estaban privados del entendimiento. ¿Podés leer, Nara, la próxima placa? Claro. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Deseado de todas las gentes, capítulo 82. Bien, como decíamos, por un orden lógico, lo primero que tenía que hacer Jesús era presentarse al Padre. No obstante, como para ir ganando tiempo, ya no se ocultó a María Magdalena. Le dio la información de que iba al Padre, le dijo que vaya a sus discípulos a dar la noticia de que había resucitado, y fue al Padre. Y el Padre aceptó su sacrificio, que fue totalmente amplio y completo, y prometió amar a los discípulos de Él como a Él mismo. Sigue diciendo el deseado de todas las gentes, mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser la verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos que era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos.
eran incapaces de comprender ese gran tema. Qué importante tener en cuenta estas cosas para que no nos pase a nosotros. Hay errores que se los puede denominar folclóricos o populares, que en el día de hoy también suceden a nivel religioso, pero que debemos ir a las Escrituras y dejar que las Escrituras regraben en nosotros la verdad. Porque hay falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos mandamientos que a nivel religioso se nos han inculcado desde pequeños. A mucha gente le pasa con el asunto de los intercesores, de pensar que cuando quiere pedirle algo a Dios, tiene que ir a los santos o a la Virgen. A otra gente le pasa que creen que el último día de la semana, el día de descansar, creen que es el domingo. Y sin embargo, el último día de la semana es el sábado. Y hay un montón de doctrinas que popularmente son una basura en la mente de la gente que impiden que la verdad les dé luz. Los discípulos acá tenían, pese a haber estado mucho tiempo con Jesús, haber compartido, haber sido el núcleo íntimo de Jesús, no habían dejado de ocupar un lugar en su mente que les perjudicaba. Las doctrinas de los saduceos, que decían que científicamente no había resurrección, que científicamente no se podía probar la resurrección. Jesús les había hablado de la resurrección. En la Biblia aparece la resurrección, pero en su mente estaba tan grabada esta falsa doctrina que a pesar de las palabras de Jesús enseñándoles, ellos es como que seguían con estas ideas y la verdad no había podido manifestarse claramente en ellos. Y después había el otro gran tema, que es el de creer que el Mesías iba a ser un rey temporal. Iba a ser un rey que iba a conquistar el mundo entero y que ellos iban a ser la capital mundial y que iban a tener una posición de privilegio, egoísta y temporal. Estas cuestiones hicieron que ellos se sumieran, porque claro, ahí no encajaba la realidad de la historia de Jesús con estas doctrinas que ellos creían. Los preconceptos, digamos. Los preconceptos. Y entonces al chocarse esta doctrina con la realidad, no entendían nada. Digamos que su fe se les venía todo el mundo abajo. Claro, o sea, la fe, como bien leíste ahí, ¿no? Se les había destruido, aniquilado casi por completo. Yo creo que en ese momento los saduceos que mencionabas, los fariseos, los dirigentes que no querían a Jesús, tenían más fe que ellos porque aceptaron como real el relato que les trajeron los soldados, ¿no? De que Jesús había resucitado. Y ellos así lo creyeron. Dice que Caifás, cuando sintió el relato de los soldados, por bastante tiempo quedó mudo. Quería decir palabra y se movían sus labios, pero no podía hablar. Y después de bastante tiempo, cuando los soldados ya se estaban yendo, pudo recobrar el habla y los llamó y los sobornaron para que mintieran sobre la resurrección de Jesús. Pero los soldados ya le habían hablado a bastante gente y después confesaron ante Pilato la realidad, pero no dejaron después de hacer, digamos, oficial el relato de que Jesús no había resucitado, sino de que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús.
lo que era imposible y contradictorio, o sea, la mentira siempre tiene patas cortas. Si los discípulos habían venido mientras ellos dormían y se habían llevado el cuerpo de Jesús, ¿cómo los habían visto ellos? Y si ellos hubieran dormido y los discípulos se hubiesen llevado el cuerpo de Jesús, los sacerdotes, ¿cómo es que no salieron a perseguir a los discípulos por haber hecho... Y a los mismos soldados que no se les hubiera hecho justicia en ese caso, porque ellos tenían la misión encomendada de que nadie entrara a la tumba, al lugar, y se llevara el cuerpo de Jesús. No fueron castigados tampoco ni nada de eso. Fue una auténtica mentira y como tal, auténticamente se nota que no es la verdad. Y bueno, hubieron lo que hace más es resaltar vastos testimonios, porque a Jesús lo vio María, lo vieron el resto de las mujeres que eran discípulas, lo vieron los discípulos, después lo vieron más de 500 personas, dieron testimonio de Jesús los que resucitaron junto con él y salieron a dar testimonio en Jerusalén. Y todo eso hace más resaltar justamente ese hecho, ¿no?, de la resurrección de Jesús, de que fue algo real, tangible. Y vemos el proceso que Jesús hace sobre los discípulos para sacarlos de esta perplejidad, de esta angustia, a llevarlos a todo lo contrario, a tener una fe que movió montañas, a tener un fervor que no podían disimular de ninguna manera. Y creo yo que no conocían hasta ese momento. Sí, fue algo nuevo en ellos. Para adentrarnos en esto, las mujeres, cuando van al sepulcro de Jesús, iban comentando entre sí los milagros que Jesús hizo cuando vivía, decían ellas. Iban comentando entre sí las enseñanzas de Jesús y iban pensando quién nos va a sacar la piedra para que podamos ungirlo con las especies que llevaban, con los ungüentos que tendían a preservar el cuerpo de Jesús. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada?, decían. Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. En realidad era un ángel que había tratado de buscar la figura humana para no asustarlas, pero resplandecía aún y ellas se asustaron igual. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Bueno, acá el ángel les habla a las mujeres de una manera que tiene un significado muy grande. Acá se nota de que el ángel era el custodio de Jesús, que había acompañado a Jesús durante todo el tiempo. Se nota que conocía la historia de Jesús. Dice: ustedes buscan al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Les muestra el lugar donde lo pusieron y le dice: pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, al lugar donde Jesús antes de morir había convocado a los discípulos. Allí lo verán como les dijo. Estaba de alguna manera diciendo que Jesús no los había rechazado, porque todos los discípulos se habían escandalizado en Jesús y lo habían de alguna manera dejado, de alguna manera se sintieron frustrados. Acá el ángel muestra que Jesús los seguía amando. Dile a todos sus discípulos. Y nombra a Pedro, lo individualiza por su nombre, porque Pedro era el que más triste estaba, porque era el que había negado a Jesús. Y desde la muerte de Jesús, él no había hecho más que recordar esa mirada de Jesús
donde Jesús lo mira con amor y trata de restituirlo. Pero él tenía cargo de conciencia de su negación, o sea, no solamente estaba perplejo como los demás, estaba en total contradicción, estaba en oscuridad, sino que pesaba sobre él el haber negado a Jesús. Elena G. de White dice: y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice, después que hubo ascendido al Padre. O sea que ese mismo día fue al Padre y volvió. Y ahí se les presentó al resto de las mujeres. Las mujeres, a veces, si leemos los distintos relatos de los evangelios, pueden parecer hasta contradictorios, pero es porque no todas las mujeres fueron juntas a la tumba de Jesús. Habían venido desde varias direcciones y con algunos momentos de diferencia. Entonces, después de María Magdalena, cuando llegan otras mujeres, es que Jesús se les presenta. Y deja, que ahí dice, ¿no?, que le adoren, que a María Magdalena no se le había permitido eso. Ahora, cómo, si bien el relato de la Biblia es bastante escueto, cómo está la información más importante. A María primero le había dicho, tengo que subir al Padre, y por tercera vez le fue enviado el mensaje, después que hubo ascendido al Padre. Jesús apareció a las otras mujeres diciendo salve. Salve era saludos. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Y ahí Jesús ya se deja adorar porque había ascendido al Padre. Esa es la clave que nos permite saber que Jesús ya había obtenido el beneplácito de su Padre, la aprobación de su Padre. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que ya le había dicho a María Magdalena y lo que los ángeles le habían dicho a otras mujeres que habían ido a ver a Jesús. Acá dice por tercera vez. Es el tercer mensaje a sus discípulos. A sus discípulos. Aunque habían habido otros, porque Pedro y Juan, a instancias del mensaje primero de María, el primer mensaje de María era que Jesús no estaba en la tumba, habían venido y habían cotejado que Jesús no estaba en la tumba. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 83 dice, hacia el atardecer del día de la resurrección, o sea, de ese mismo domingo, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua, y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristes su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan desconsolados, sin esperanza ni fe. Caminaban a la sombra de la cruz. No sé qué análisis hacés vos de estos momentos de los discípulos. ¿Qué cosas negativas y qué cosas positivas ves en ellos? Bueno, negativas que con todo lo que tenían, ¿no? Los informes que les habían llegado acerca de las noticias de Jesús y bueno, la falta de fe de ellos. Pero lo positivo que veo es que el amor por él no había disminuido, por su amor por su maestro, ¿no?
no entendían nada, estaban en total contradicción, pero seguían amando a Jesús de todo corazón. Y había sinceridad en ellos. No había una actitud liviana. Si bien no comprendían nada, si bien estaban absortos en un estupor de no saber para dónde salir, no se daban por vencidos, no salían con liviandad a vivir una vida no cristiana. Jesús estaba al ladito de ellos para sacarlos del pozo y llevarlos a las alturas de una verdad que estaba por aparecer muy pronto ante ellos. Como a nosotros también nos puede pasar de que muchas veces, cuando no miramos al Salvador resucitado, a veces hay un montón de pequeñas realidades que nos pueden turbar y que nos pueden apartar de nuestra misión, que nos pueden apartar de la fe que debemos tener en Jesús, solamente por no mirar la realidad de ese Jesús resucitado y de ese Jesús que había muerto por nosotros para salvarnos. Iban caminando, tenemos ahí una imagen, de vuelta a su lugar de origen, unos 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, cabizbajos, pero su tema de conversación, su tema que gobernaba todos sus pensamientos, aunque no le encontraban la vuelta, aunque no le encontraban la salida, era lo que había pasado con Jesús. Y dice en Lucas 24, no sé si podés leer. Claro. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar: ¿podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidaran. Esto de que estaban velados sus ojos tenía un propósito, y era que ellos pudieran asimilar verdades que no habían asimilado en todo el tiempo estando con Jesús, porque al tenerlo a Jesús se confiaban su corazón en Jesús y pensaban que no hacía falta que ellos digirieran la palabra de Dios, que ellos comprendieran la palabra de Dios, porque con Jesús lo tenían todo. Y si volvían a tener a Jesús, tampoco les iba a interesar comprender más nada, porque con Jesús ellos tenían todo. Pero era momento de que pudieran comprender por sí mismos cosas que les iban a dar una vida espiritual nueva y que les iban a dar motivos de vida nueva y que les iban a dar propósitos nuevos, que les iban a dar el mapa de el mapa del desafío que tenían ante sí y que con tanto fervor iban a querer asumir. El deseado de todas las gentes continúa diciendo, hemos resumido un poquito acá, dice: ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido, con corazón apesadumbrado y labios temblorosos. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder.
no comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, o sea, su muerte, se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. Como dice acá, era muy extraño que no lo hubieran recordado, porque así se hubiesen olvidado. Con la muerte de Jesús, deberían haber pensado en que, sí, Jesús nos dijo que era necesario que viniera, que fuera entregado, que lo crucificaran. Y ahí, al haber recordado esto, también tendrían que haber recordado que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Y Jesús se los dijo de muchas maneras y de muchas formas. Cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y bueno, después a ellos se lo dijo de manera más clara aún. Pero era raro cómo el diablo a los hijos de Dios nos trata de distraer, ocupando nuestra cabeza con cosas que nos aparten de las verdades que tenemos que comprender para poder ser una luz en el futuro oscuro que le espera a este planeta. Son mentiras, digamos, lindas, atractivas, porque como dijiste al principio, como se estaba diciendo, ¿no? Era el hecho de que ellos estaban pensando en un redentor mundanal, o sea, alguien que los salvara de los romanos. Entonces no encajaba nada, pero ellos tenían su fe en un redentor de los romanos. Bueno, ahora también hay movimientos religiosos que se unen para presentarnos una salida a los problemas de este mundo, una salida también temporal y humana, como si esto fuera la verdad que el ser humano necesita, como si esto fuera lo que nuestro mundo necesita, que humanamente, digamos, se trate bien al planeta, que humanamente se consiga un tiempo de paz. Pero vamos a ver que el ser humano alejado de Dios no puede conseguir paz, no puede tener la verdad, no puede hacer nada el ser humano sin Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Se ve acá que los discípulos se sintieron tocados de una manera especial. Venían muy tristes, pero cuando Jesús les comenzó a hablar con tanto fervor, con tanto amor, en forma tan directa, oh insensatos, les dijo, pero con estas palabras, insensatos y tardos de corazón, no había más que amor en Jesús. Yo creo que todo iba o sea, porque uno cuando habla se expresa no solamente las palabras en sí, sino como vos decís, todo el tono de voz, la expresión, ¿no?, con la que habla, la mirada, todas esas cosas nos llegan como un mensaje, no solamente de lo escrito. Ellos pensaban, este nos habla igual que Jesús. Las palabras que Jesús les decía eran espíritu y eran vida para ellos. Ahora les empezaba a cerrar todo. Dice Elena G. de White, era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Su fe debía establecerse sobre estas. Nuestra fe debe estar establecida sobre la palabra de Dios. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos.
sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica de su fe. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Jesús había dicho: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aun si alguno se levantare de los muertos. Y ahí el que se había levantado de los muertos era Jesús. Y no se persuadían, porque tenían que entender primero a Moisés y a los profetas, a las profecías que se habían dado. Si no entendemos la Biblia, ni aun la resurrección de Jesús podía a ellos darles esperanza. Posiblemente tal vez haya personas que puedan pensar o podríamos decir, bueno, tal vez el Antiguo Testamento fue algo del pasado, ¿no? Ya pasó y lo que realmente importa ahora, o le damos más importancia al Nuevo Testamento, ¿no? A partir de toda la historia de Jesús, de los primeros discípulos, los apóstoles, la primera iglesia. Pero sin embargo acá Jesús mismo realza la importancia del Antiguo Testamento y de que todo sigue como estaba, ¿no? Tal cual. En el hecho de que le está dando supremacía, bueno, acá en esta parte, como leímos, a las profecías, ¿no? Que nos hablan del Mesías. Sí, la Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento señalaba a Jesús. Y el Nuevo Testamento también tenía sus raíces sin las cuales no podía haber nada en el Antiguo Testamento. O sea, son un complemento ideal el uno con el otro. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. No hay comprensión del Nuevo Testamento si no tenemos la luz del Antiguo Testamento. Y para adelante, o sea, en la realidad que vivimos nosotros y en las realidades que vamos a vivir, las vamos a entender si nos basamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, a partir de Jesús, a partir de los apóstoles, a partir del Nuevo Testamento hubieron nuevas revelaciones acerca de Jesús y acerca del futuro, acerca de toda la historia que iba a ser después de Cristo hasta la venida de Jesús. Pero esto se tiene que complementar con el Antiguo Testamento, con Moisés, con los Salmos, con Isaías, con Jeremías, con todos los profetas. Con Daniel. Todo. Con Daniel. Dice Elena G. de White, su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real, de acuerdo con los deseos de los hombres, había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Les había impedido comprender quién era Jesús realmente. Les había impedido comprender que Jesús era el Dios del universo que se había hecho hombre para salvarnos. No lo tenían claro. No lo tenían claro. Les había impedido comprender el valor de esa humildad a la que Jesús se había sometido haciendo el más humilde de los hombres, pero que no había dejado de ser el Dios del universo. Cómo las doctrinas, las tradiciones nos apartan de una verdad que nos puede dar vida y nos llevan a la falta de fe. Por eso hay tanta falta de fe hoy, porque la gente basada en las enseñanzas religiosas no va a la palabra de Dios, no comprende lo que la palabra de Dios nos dice para nuestra fe, para nuestro
para que tengamos un eje de la realidad en que estamos viviendo. A mí me pasa de que a veces leo los diarios, uno quiere estar informado y entonces uno se pone a estudiar las cosas de Dios la mayoría del tiempo, pero a veces dice, bueno, como distracción, como para relajar un poco y a la vez me informo. Para no estar tan desactualizado. Claro, vas y lees los diarios y te queda tan gusto a poco, después de leer los diarios, te queda y la gente a veces se nutre nada más que de eso. Sí, a veces nos nutrimos con esas cosas y sin meternos más en cosas... En las cosas que realmente nos dan vida, nos dan fe, nos dan esperanza, nos dan un motivo de vivir y de hacer. Porque debemos saber qué es lo más importante que tenemos que hacer. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer cada día? El trabajo temporal no debe ser lo más importante para nosotros. El trabajo temporal debe ser una excusa para compartir las verdades de la Biblia con nuestros compañeros. Pero imperceptiblemente, cuando no hacemos el culto familiar, cuando no buscamos a Dios en primer lugar, cuando el Espíritu de Dios no puede encontrar en nosotros un alma sedienta de recibirlo, nuestra capacidad espiritual baja al mínimo. Y entonces no tenemos capacidad, no tenemos posibilidades de salir a representar a Jesús con la fuerza, con la confianza, con el fervor que debemos hacerlo. Y esto nos lleva a eso, nos lleva a esos 40 días decisivos que Jesús revirtió en los discípulos estos estados que muchas veces tenemos y que quiere hacerlo con nosotros. Ojalá pueda servir este programa para hacer un llamado a nuestros amigos que comparten esto con nosotros, a vivir el mensaje de Dios de una manera más cercana, de una manera que realmente nos dé la fe que el mensaje de Dios nos trae. Elena de White escribió: Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían comprender, en la medida de lo posible, la copa de sufrimiento que le había sido dada. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debe morir si se continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose y perseverando. Amén. Esto de que debían comprender en la medida de lo posible la copa de sufrimiento que le había sido dada a Jesús. Hemos comentado que es imposible comprender lo que significó para Jesús cargar el pecado de toda la humanidad. Lo que significó para Jesús la separación y la ira del Padre contra el pecado en Él. Si bien no lo podemos comprender del todo, debemos llevar nuestra mente hacia estas escenas para valorar el sacrificio de Jesús, para en la medida de lo posible enterarnos, para en la medida de lo posible tener presente lo que costó nuestra salvación, para que no sea algo liviano para nosotros. Los discípulos, aun cuando no comprendían todo lo que pasaba, tenían esto genuino de estar apesadumbrados, de estar perplejos, porque querían comprenderlo, y hasta que no lo comprendieron, no se fueron a dormir ese día. No pararon. Esto fue algo positivo en ellos. El amor a Jesús como algo primitivo
que nos va a salvar siempre, que nos va a sacar de nuestra ignorancia, que nos va a sacar de nuestras miserias humanas. Algo elemental es el amor a Jesús. Y de ahí no quedarnos en el amor a Jesús como algo que no tiene sentido, sino como algo que nos lleve a una fe que es completamente activa, que es completamente razonable, que es una fe que nos colma de evidencias, y evidencias que podemos comprender, evidencias que realmente son brillantes, que nos cierran por todos lados, que nos dan un motivo real de esperanza gloriosa. Y saber que como Jesús tuvo que esforzarse y perseverar, debemos esforzarnos y perseverar. La vida del cristiano es una vida esforzada. Debemos perseverar hasta el fin. Los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. «Quédate con nosotros», dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo: «Se hace tarde y el día ya ha declinado». Cristo accedió a este ruego y entró pues a estarse con ellos. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar, y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez: «Es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos». Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Se dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Deseado de todas las gentes, capítulo 83. Qué importante esto de valorar las palabras de vida que la palabra de Dios nos ofrece. Acá los discípulos supieron insistir a Jesús. Jesús es alguien que no impone su presencia. Nos hace una vislumbre de todo lo bueno que tiene para nosotros. Nos muestra la verdad. Toca nuestro corazón. Pero después está en nosotros el quedarnos con Él o no. El insistir en poder tenerlo a Él o no valorarlo. Si ellos no hubieran insistido, no habrían visto a Jesús. Habrían incorporado un montón de conocimiento hermoso que les daban otra esperanza, pero se habrían privado de tener ese cierre de oro. Ese gozo completo. Ese gozo completo de ver a Jesús. Qué distinto eran Cleofas y su amigo, que no se nos revela el nombre, después de haber estado con Jesús. Qué distinto. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros si vemos cuando ellos tenían palabras de desaliento, tenían palabras, sus labios temblorosos, lloraban, dice que exponían lo que pensaban, lo que veían, y lloraban de angustia de ver que no veían nada? Ahora la realidad era totalmente opuesta. Tanto que no pudieron quedarse para ellos semejante conocimiento, semejante mensaje, y salieron a Jerusalén nuevamente, por donde habían vuelto. Teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre.
dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo, parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo, ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se le unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Amén. Qué extraordinario es el mensaje de Dios para nosotros y para que nosotros comuniquemos al mundo. No podemos callar el mensaje de Jesús. No podemos comer si tenemos un mensaje de Jesús que dar. Si hay gente que necesita esperanza, no podemos vivir una vida opaca si nosotros tenemos esta esperanza. Los discípulos actuaron conforme a la esperanza que recibieron, conforme a las palabras de Jesús que recibieron. ¿Es esto lo que estamos haciendo como cristianos? Estamos yendo al mundo, estamos yendo a los entristecidos, estamos yendo a los que no creen, a los que no tienen esperanza, a comunicar la esperanza que realmente tenemos. ¿O estamos comiendo, durmiendo? Estos discípulos hacía momentos que estaban sin esperanza. En vez de criticarlos a ellos y decir, ay, ¿cómo puede ser que no creían? Tenemos que admirar el amor que tuvieron por Jesús y cómo actuaron inmediatamente que pudo cerrar en ellos la verdad. Tenemos entonces un deber moral que nos impulsa a compartir la verdad que Dios nos revela. Nosotros, aparte de conocer estas historias, tenemos más conocimiento de las profecías que actualmente se están cumpliendo. Y debemos tener una base con esto para proyectarnos a estas otras profecías. Hay gente que dice, ay no, pero siempre Apocalipsis no. O otra gente que dice, ay no, pero yo quiero Apocalipsis y profecías. Debe ser una conjunción de todo lo que cierre en nosotros toda la verdad. Porque toda la Escritura es útil. Entonces, estos temas tienen que complementarse con los temas que nos señalan también a la próxima venida de Jesús. Tiene que haber un conocimiento integral en nosotros que no nos deje en oscuridad en ninguno de los aspectos de la vida que tenemos por delante y en el mensaje que tenemos que dar. Es un deber moral que Dios nos plantea de conocer todo lo que se ha revelado. Vamos a la próxima placa. Fueron al aposento alto donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor.
Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente. Llamaron para que se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro, invisible, entró con ellos. La puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. ¿Cómo sabían que allí habían de encontrar a sus hermanos? Aunque era tarde ya, había que hacer 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de vuelta caminando. Ellos se habían ido al atardecer, dice que llegaron ya con oscuridad. Cuando tuvieron que volver, no sé cuánto es lo que se demora en hacer 24 kilómetros, que es lo que hicieron ellos, pero evidentemente era tarde. Los discípulos, aparte de estar contrariados, aparte de estar venidos abajo en todas sus esperanzas, tenían miedo. Tenían miedo que los fueran a buscar los judíos, los gobernantes, los sacerdotes. Habían capturado a su maestro, a su líder. Y se encontraban en su momento de peor oscuridad. El día viernes había muerto su maestro. El día domingo los acusan a ellos de haber robado el cuerpo de su maestro. Entonces, tenían miedo que en cualquier momento los fueran a buscar. Claro. Estaban aterrorizados. Por eso es que encontraron todo oscuro, cerrado. Jesús les había dejado este lugar, ¿no? Jesús no tenía riquezas de este mundo, pero como actualmente hace Dios con nosotros, no nos hace faltar nada. Y ahí, antes de enfrentar su muerte, les dejó un lugar donde podían reunirse, el aposento alto, donde se llevaron a cabo las primeras reuniones de esa iglesia naciente. Y allí los encontraron. A pesar de todo esto, estaban alborotados. Vamos a ver por qué. Dice, los viajeros encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza, diciendo, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. O sea que Jesús, por otro lado, había aparecido a Simón, quien estaba compartiendo estas noticias con ellos. Entonces, los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios. Paz a vosotros. Qué lindo, ¿no? Primero les había vuelto el alma al cuerpo a estos dos discípulos. Y no solamente les había vuelto el alma al cuerpo, sino que habían tenido el conocimiento que había logrado esto en ellos y lo estaban compartiendo. Y ya había venido otro testimonio de Pedro que también lo había visto a Jesús. Y aún así, ya estaban, ya la adrenalina circulaba de otra manera por sus venas, pero decían, no puede ser, no terminaban de entender todavía. Y entonces Jesús le pone la frutilla al postre, presentándose ante ellos. Ya era un Jesús glorificado. Y las palabras de Jesús, las primeras palabras de Jesús, paz a vosotros. Qué enorme
estas palabras, paz a vosotros. Los seres humanos no pueden dar paz. Los seres humanos no tenemos en nosotros mismos paz. La paz procede únicamente de la verdad. Una paz duradera, una paz que realmente sea paz, una paz que realmente no nos deje nuestro corazón con ningún tipo de miedo, con ningún tipo de incertidumbre. Era la paz que Jesús les estaba dando. Amén. Y Jesús es la verdad, Jesús es la vida. En Él desaparece toda perplejidad de nosotros como cristianos. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, anunciaron paz y buena voluntad para con los hombres. Y acá Jesús lo que les estaba extendiendo a sus discípulos era esa misma paz. En Lucas 24, 37 al 44 dice: Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué espectacular debe haber sido para los discípulos volver a oír la voz de Jesús. Jesús es una primicia de la resurrección, de los muertos que vayan a resucitar en su segunda venida. Jesús estaba ya glorificado, pero eso no impedía que sus mismos rasgos se manifestaran, los rasgos que lo habían caracterizado durante toda su vida compartida con ellos. Si bien ya era un Jesús glorificado, como nos va a pasar a nosotros o como les va a pasar a los que hayan muerto y sean resucitados, los vamos a poder identificar, vamos a conocer su voz. Y ahí los discípulos todavía les duraba esa inercia de duda, pero ya lo estaban viendo y Jesús no quería que les quedara ningún tipo de duda. Vengan, tóquenme, metan su mano en mis heridas, véanme, denme algo para comer, porque no soy un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como ven que yo tengo. Jesús no quería que quedara ningún tipo de duda en ellos. Jesús quería que ellos tuvieran completa certidumbre de fe, que ellos tuvieran completa comprobación de que era Él, de que los amaba. Lo primero que Jesús quiso para los discípulos una vez que resucitó era que supieran que su amor por ellos estaba intacto, que seguía siendo el mismo para con ellos. Ahí vemos cómo es Jesús con nosotros, ¿no? Y podríamos decir un Salvador comprometido. Él estaba comprometido totalmente con su obra entera de salvación que tenía que continuar, pero también ese compromiso de amor y que siempre es tan particular y tan especial con cada individuo. Sigue siendo tan cercano, por más de que está a la derecha del Padre, si bien todavía deben recibir más gloria como Rey de Reyes cuando venga, ya está a la derecha del Padre glorificado, pero Él quiere que sepamos que está cercano a nosotros, que sepamos de que es nuestro hermano mayor. Cuando dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre,
Él está diciendo, soy el hermano de ustedes y Dios es nuestro Padre. Comparte con nosotros las bendiciones de ese Padre eterno. Qué hermoso que podamos conocer esto, que lo podamos sentir sobre nuestra vida. Sí, que pueda estar el sentimiento, o sea, no nos debemos guiar por sentimientos, porque los sentimientos a veces están por arriba y a veces están por abajo. Debemos guiarnos por principios, pero el sentimiento es importante también. Jesús favoreció un sentimiento de cercanía que no nos debe abandonar. Y que es lo mismo que nos ofrece, ¿no? Como al final ya también en el libro Apocalipsis, Él hace la invitación, ¿no? Como un amigo a entrar a nuestras vidas, ¿no? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Un amigo que nunca más nos habría de abandonar. Y que me hizo acordar, perdón que te interrumpa justo ahora, como apareció en la última hora de la noche, en la última hora del día, ya entrada la noche, a la casa de estos amigos. Él no se impuso para entrar, ¿no? Recuerda justamente este versículo, ¿no? De Apocalipsis 3:18, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo, así como con estos amigos. En esta oportunidad no tocó la puerta, entró, pero él tenía plena certidumbre de que ellos le abrían la puerta, de que ellos lo estaban necesitando, lo estaban anhelando, y entonces pudo entrar libremente y presentarse ante ellos. ¡Qué gozo! Y no termina ahí la cosa, porque Jesús venía a darle los dones que había conseguido del Padre. En Lucas capítulo 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahí trae un don que no se había manifestado en ellos, no habían comprendido bien las Escrituras. Ahora las iban a comprender plenamente. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Judea. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, dice Juan capítulo 20, versículo 21, complementa este relato con otro relato que también suma, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Les estaba dando un propósito de vida, les estaba dando una misión que cumplir. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Otro don que les es comunicado a los discípulos. A los que remitan los pecados, les han sido remitidos, y a quienes les retengan, les han sido retenidos. Esto merece una reflexión porque sabemos que han sido mal interpretadas estas palabras por la Iglesia Católica, que cree que tiene el poder de perdonar o no perdonar los pecados. Jesús con estas palabras no les estaba dando a los discípulos ni a ellos en forma individual, ni tampoco a todos en forma colectiva, la posibilidad de perdonar pecados o de juzgar a nadie. En el Sermón del Monte quedó claro que el que juzga es Dios y el que puede perdonar los pecados es únicamente Dios. Jesús lo podía hacer porque Jesús es Dios. A los discípulos les da más bien la misión de enseñar la verdad. Les da la misión de redarguir, les da la misión de llevar consuelo a las almas
oprimidas por el pecado, les da la misión de llamar al pecado por su nombre y demostrar la verdad, demostrar lo que está mal a la luz de los mandamientos de Dios, a la luz de la palabra de Dios. No les estaba dando con estas palabras el hecho de perdonar pecados, sino demostrar la palabra de Dios que muestra el pecado y que muestra el perdón de Dios. Comunicar, sí, el perdón de Dios para el pecador, la gran esperanza del perdón de Dios. El hincapié está puesto en llevar a los que no conocen el tener una responsabilidad sobre todos los miembros de iglesia como dirigentes que iban a ser de enseñar el camino de verdad, de restaurar a los que se hubiesen desviado, o sea, de colaborar en la restauración, de llamarlos a la posibilidad de la restauración en Dios. No sé si vos ves esto o hay algo más que Claro que que sí, sí, sumar. como decís vos, ¿no? Estos 40 días estuvieron cargados, ¿no? de muchos acontecimientos, ¿no? Pero vemos ahí el objetivo de Jesús, por un lado, afirmar a los discípulos nuevamente en la fe y prepararlos para esta nueva obra que Jesús les estaba encomendando, ¿no? De llevar el evangelio a todo el mundo. No era poca cosa. No era poca cosa, y esto del Espíritu Santo, esto de que sopló y les dio el Espíritu Santo, no es una cosa menor. Ellos iban a recibir una dosis mayor del Espíritu Santo cuando les fuera dado en el Pentecostés. Hasta ese momento no podían salir a proclamar las buenas nuevas al mundo. Iban a salir recién cuando se derramara sobre ellos el Espíritu Santo con otra medida. Pero mientras tanto, les era necesaria tener una primera dosis, una lluvia temprana del Espíritu Santo. Que los preparara a ellos, que los capacitara. Esto de que les abrió el entendimiento venía de la mano con el Espíritu Santo que les estaba dando. Ellos hasta ese momento echaban su corazón, echaban su entendimiento, echaban todo sobre Jesús y no se preocupaban de más nada. Como un niño que no quiere saber aprender a leer y escribir porque no lo ve necesario. Confía en sus papás plenamente. Confía en sus papás plenamente y no lo siente necesario, pero llega un momento en que sus padres le deben hacer tomar conciencia al niño de que debe aprender por sí mismo a leer y escribir, que lo va a necesitar, y que él mismo debe comprender las cosas, debe poder tener una lectura de la vida en base a conocimientos que sus padres le transmiten. Hacía falta esto, para poderse sacar las doctrinas erradas. Y comprender más plenamente las sagradas escrituras. Yo creo que para poder recibir también nosotros, que como cristianos, no hablando de una religión específica, pero como cristianos, esperamos que el Espíritu Santo, sabemos que tiene una tarea importante en nuestros corazones, lo esperamos, debemos también prepararnos y dejar, ¿no? que sea Dios mismo quien nos haga entender las Escrituras como paso previo para poder recibirlo también. Las palabras de Jesús se deben entender a través del Espíritu Santo. Si nosotros queremos leer la Biblia o queremos entender la palabra de Dios por nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lado. No va a ser provechoso. Nos vamos a terminar desviando. Humanamente no tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Por eso, el don del Espíritu Santo que Jesús le trae a los discípulos era esencial para que ellos pudieran seguir este proceso de pasar de la nada misma a ser los baluartes que fueron, a ser los predicadores de un mundo que iba a recibir ese maravilloso mensaje, como decís vos. Debemos preocuparnos por recibir esa lluvia temprana.
La lluvia tardía, hablábamos esta semana en una de las reuniones en que como grupo acá en Adevenir estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que la lluvia tardía va a ser un trámite, va a ser algo que vamos a recibir por lógica consecuencia si recibimos la lluvia temprana. Lo que nos debemos preocupar por recibir es la lluvia temprana. Que nuestro corazón se pueda echar a los pies de Jesús. Amén. Que nuestra mente pueda buscar a Jesús de manera incondicional. No puede ser hecho de una manera momentánea. No puede ser que busquemos a Jesús en un momento para hallar paz y después sigamos pensando en cosas impuras. Debemos persistir buscando a Jesús y buscando su Espíritu que nos haga comprender la verdad de Él para nosotros. Y de que Cristo realmente, como dice, ¿no?, ha resucitado. O sea, que Cristo es real, es vivo para nosotros. No alguien, una historia pasada o alguien muerto o algo de conocimiento, ¿no? Debe ser una canción en nuestro corazón, permanente. No debe distraerse nuestro corazón con otras cosas. Debemos persistir en esto si queremos ser salvos. Nuestro tema de conversación, nuestro tema de pensamientos es qué es lo que comprendemos, qué es lo que nos falta comprender. Si queremos llegar como llegaron los discípulos a no tener sombra de duda sobre la palabra de Dios, tenemos que ser instruidos, tenemos que seguir siendo instruidos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que hagamos sirve. Si nos arrepentimos en forma humana, no sirve. El arrepentimiento, Genuino. he comprendido que el arrepentimiento genuino tiene que ser un don de Dios. Si no, simplemente nos arrepentimos porque sentimos remordimiento, nos arrepentimos porque nos damos cuenta que el pecado nos lleva a la muerte y entonces en nuestro engaño humano muchas veces queremos tener un equilibrio donde no nos apartamos demasiado porque nos damos cuenta que si nos apartamos demasiado nos vamos al pozo, nos vamos al precipicio y no nos damos cuenta que estamos en el pozo. Y si esta no es nos una... mantenemos en Jesús, perdón. No, yo te interrumpí, perdón. Que esta es una obra realmente del Espíritu Santo que Jesús, ¿no es cierto?, les estaba dejando a los discípulos. Él dijo, ¿no?, vendrá el Consolador que convencerá al mundo de pecado, que es lo que estás diciendo vos, ¿no?, de justicia y juicio. Él da el verdadero arrepentimiento. Y también quien va a capacitarnos finalmente, ¿no?, para como cristianos tener la plena certeza y la fe que muchas veces nos hace falta en Jesús y en su palabra. La total seguridad, la total paz que Jesús quiere que tengamos, independientemente de los acontecimientos, de los sinsabores que podamos tener en esta vida, si tenemos al Espíritu Santo vamos a tener la paz de Dios, vamos a poder tener el discernimiento espiritual que Jesús quiere que tengamos. Amén. Vamos a nuestra última placa, que acá hay un caso especial. Había un discípulo que también amaba fervientemente a Jesús. Era Tomás. Era un discípulo al que Jesús no iba a dejar de lado, que Jesús no iba a dejar que se perdiera. Ninguna de las ovejas que el Padre le dio iba a perderse. Y acá parecía que Tomás tenía todo para perderse. Tomás el incrédulo se lo conoce. Tomás el incrédulo. Jesús iba a manifestar más poder, más amor, más gracia. más gracia para salvar a Tomás y para salvar a muchos que puedan estar en lugar de Tomás, para que dejen de estar en ese lugar y pasen a ser el Tomás salvo por Jesús. Amén. Vamos a leer primero el relato bíblico. Dice, pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor.
Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. La verdad, Caleb, que esta historia a mí me da esperanzas, ¿no? Porque a veces uno como Tomás es incrédulo. Y como decías, ¿no? Jesús está ahí para apoyar aún al más débil de sus hijitos, de los que creen en Él o que le aman sinceramente, que lo buscan. Amén. Amén. Tanto los discípulos cuando iban hacia Emaús, cargados, ciegos, sin ver nada, como ahora Tomás, que se rebeló, se puso, quizás dijo, ¿cómo puede ser que yo no haya estado? Se les reveló a todos menos a mí, Jesús. No, yo no lo voy a creer, yo si no lo veo no lo voy a creer. Le dio lugar a la vanidad, le dio lugar a la incredulidad, cosa que es sumamente peligroso. Dice Elena G. de White que durante toda esa semana posterior se reunían todas las noches los discípulos a tener comunión y Tomás no. Tomás se había elegido el camino de la incredulidad. Esto es algo feísimo. Había podido tener relación con los discípulos, quizás se juntaban a comer al mediodía, los había visto, y había visto el fervor que había en ellos, había visto la esperanza que había en ellos. Y él cada vez se sentía sumido en una peor oscuridad, porque había resuelto no creer. Qué feo es cuando le damos lugar a la vanidad. Qué feo es cuando le damos lugar a los celos. Y de esto no estamos ninguno exentos. La única solución es caer de rodillas ante Dios y pedirle que nos saque de este lugar. Caer de rodillas como cayó Tomás ante Jesús. Jesús no fue severo con Tomás. El pecado que había cometido Tomás era muy importante. Era un pecado muy jodido, hablando con palabras, digamos, quizás vulgares entre nosotros. Pero Jesús no lo dejó, ni siquiera lo reprendió demasiado. Si al que no cree buscamos convencerlo con argumentos, quizás hagamos que tome oposición y se consolide en su incredulidad. Lo que hizo Jesús fue mostrarle amor. Y otra cosa muy importante que se nos viene pasando y no se nos puede pasar, cómo Jesús sabía cómo estaba Tomás. Lo que había en su corazón. Cómo siempre Jesús hablaba cuando estaba con sus discípulos, siempre Jesús sabía qué era lo que había en los pensamientos y en el corazón de la gente. Y siempre Jesús tenía respuestas para esto. Jesús tiene respuesta para nuestros pensamientos, para nuestras preocupaciones. Nadie le dijo a Jesús lo que pasaba con Tomás. Gracias a Dios, de alguna forma el Espíritu Santo pudo empezar a actuar en Tomás, porque él vio a sus compañeros, vio la luz que había sobre sus compañeros, y una débil fe empezó a actuar en él, y entonces resolvió ir a reunirse
con los discípulos. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo, dijo Jesús. Si Tomás no hubiera ido a participar de la reunión con los discípulos, quizás no habría podido salvarse, no habría podido recibir a Jesús. Por eso Jesús quiere que nos congreguemos con hermanos. Quiere que vayamos a buscarlo a Él en la compañía de otros hermanos. Si estamos débiles, si estamos cansados, a recibir la fe de otros que nos puede ayudar en nuestra fe, a recibir el conocimiento, a recibir lo que los otros ven y que nosotros no estamos viendo como debemos ver. Y si realmente vemos la verdad y tenemos la verdad, a compartirla con los que no la están viendo. Acá se hace presente Jesús y muestra que conocía al detalle lo que le pasaba a Tomás. Y entonces Tomás vio que era Jesús, no tuvo ni la menor duda. Tomás se sintió lo en falta que había estado y se tiró a los pies de Jesús. No necesitaba más nada. Con el amor de Jesús quedó completamente convencido y entonces se arrepintió. Y Jesús le llamó la atención, pero muy suavemente. Le dijo: Tomás, has creído porque me viste, pero habría sido mejor que hubieras creído por el testimonio de los discípulos. Es así que muchos decimos, ¿no? La frase, el dicho común, el refrán es ver para creer, así decía estaba Tomás, ¿no? Pero Jesús ahí vuelve a repetir este principio que está también en toda la Biblia. Primero debemos creer para después ver. Tenemos suficiente evidencia, no es tampoco que debemos creer porque sí. Hay mucha gente que piensa que la fe es un creo porque creo. Dios a través de su palabra nos da harta evidencia para que nuestra fe esté basada en algo sólido. Nuestra fe debe estar basada en la roca, en Jesús. Por eso la fe debe ser inamovible. Y a Jesús lo conocemos por la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Tenés alguna conclusión para este tema? Bueno, realmente es maravilloso, ¿no? Cada etapa, cada revelación que se nos ha manifestado de la vida de Jesús es para nuestro beneficio. Y mi pequeño conclusión o resumen sería, mejor dicho, sería un incentivo a nuestros amigos que nos están viendo, acompañando, a que estudien, que no dejemos, ¿sí?, de estudiar las Sagradas Escrituras. Como dice, no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué esperar hasta después para tener ese encuentro personal con Jesús cuando lo podemos tener ahora, hoy mismo? Así como los discípulos pudieron reencontrarse con su Salvador, que estaba perdido, digamos, por así decirlo. Así también nosotros, si tal vez hemos perdido en algún momento esa comunión con Jesús, ¿por qué no decidir hoy comenzar de nuevo esta búsqueda? Y que el Señor va a saber y va con completa certeza, puedo decir, confianza, que va a llenarnos y a recompensar nuestra búsqueda de Él. No hemos podido completar en el tiempo que tenemos para el tema todo lo que Jesús hizo en estos 40 días de rotundo significado, en estos 40 días decisivos para la iglesia naciente. Pero hemos abordado esto que es sumamente importante tener en claro. Y no deja de ser una invitación para que estos 40 días, que tienen mucho significado, porque hubieron 40 días cuando estuvo el diluvio, en que Dios preservó a sus hijos, hubieron 40 días de lluvia y 40 noches de lluvia. Después hubieron 40 días cuando Moisés salió a recibir las tablas de piedra, los mandamientos de Dios y la instrucción de Jesús en el monte Sinaí. Hubieron otros 40 días, dice la Biblia, que Moisés
no comió ni tomó agua, pero en los 40 días que estuvo en el Sinaí estaba con Dios ahí, estando con Dios mismo ahí. Yo supongo que no nos hace falta ni comer ni tomar agua. Pero cuando bajó y vio al pueblo descarriado, adorando un ídolo, pasó otros 40 días más sin comer ni tomar agua, en intercesión por ese pueblo, intercediendo ante Dios para que no destruyera a ese pueblo. Después hubieron otros 40 días cuando Jesús Elías, en el desierto. Ay, perdón, me adelanté. No, digo Jesús en el desierto también. 40 días Jesús De la en el tentación. desierto, 40 días Elías. Bueno, hay este plazo a veces suele ser decisivo en la historia de los hijos de Dios. Y no estaría mal que nosotros nos tomemos 40 días donde vayamos a Dios de una manera ferviente, de una manera que pueda lanzarnos a seguir una vida nueva en Jesús. Así que eso esperamos que nos pase, eso esperamos que nos ayude a finalizar este año con la mirada puesta en Jesús, con la fe completa y total de haber recibido a ese Salvador que ha resucitado por nosotros y que tiene todo para nosotros. Que la gloria sea para Dios. Amén. Amén.